buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. En el siguiente vídeo vamos a ver qué son las potencias. En el mismo, una vez que ya veamos ese concepto y esa definición, vamos a ver cómo podemos identificar el resultado de una potencia sin necesidad de calcularla. Es decir, saber si es positiva o si va a ser negativa el resultado que vayamos a obtener. Luego veremos las primeras propiedades básicas o usuales de las potencias y finalmente, una vez que hayamos visto esa parte de teoría y consolidado los contenidos, vamos a realizar ejercicios o algunos ejemplos más aquí para que consolidéis esos contenidos. Sin mucho más, vamos a adentrarnos en este nuevo mundo y espero que os guste. Vamos a ello. Lo primero que vamos a ver es cómo se define una potencia. Si consideramos un número a multiplicado un número n de veces, entonces una potencia no es más que la expresión de ese número escrita de la siguiente forma y que se lee el número a elevado a n, donde la a o el número a es lo que denominamos base y la n es el exponente. A modo de ejemplo, si consideramos número 2 que aparece multiplicado 3 veces, en modo de potencia se puede escribir como 2 elevado a 3. En caso contrario, si consideramos la potencia 8 elevado a 4, se puede desarrollar como el número 8 multiplicado 4 veces, ya que el exponente indica cuántas veces debemos de multiplicarlo. Si además consideramos el número menos 5, que aparece multiplicado 4 veces, en forma de potencia se puede escribir como menos 5 elevado a 4. Uno de los aspectos a tener en cuenta es cómo puedo yo saber el signo de una potencia, es decir, el signo de la operación de realizar una potencia sin necesidad de realizar esa potencia. Para ello hay que tener en cuenta que toda potencia de base positiva va a ser siempre positiva, independientemente de si el exponente es par o impar. Y en el caso de que las potencias sean de base negativa, pues si el exponente es par va a ser el resultado positivo y si el exponente es impar va a ser el resultado negativo. Vamos a verlo con un ejemplo. Consideramos la potencia 2 elevado a 4. Como su base es positiva, ya podemos decir inmediatamente que el resultado siempre va a ser positivo. Podemos desarrollar esta potencia como el producto de 2 4 veces y cuyo resultado es 16. Como podemos comprobar, el resultado ha sido positivo, que es algo que podríamos haber deducido de antemano. Ahora, si tenemos la potencia menos 2 elevado a 2, como la base es negativa, me fijo en el exponente, que en este caso es 2 y es par, sé que el resultado va a ser positivo. Igualmente, si desarrollo esa potencia, menos 2 elevado a 2 sería multiplicar menos 2 dos veces, cuyo resultado es 4, y en este caso el resultado es positivo como cabía de esperar. Del mismo modo podemos escribir el 4 como 2 elevado a 2, que es lo mismo que quitarle el signo a la base negativa, ya que el resultado iba a dar positivo. Igualmente, si consideramos menos 2 elevado a 3, como en este caso la potencia es de base negativa y el exponente es impar, el resultado va a dar negativo. ¿Esto qué significa? Que si yo desarrollo en la potencia menos 2 elevado a 3, lo que nos queda como resultado es el número menos 8, que eso ya lo sabíamos antes, que no iba a dar negativo, ya que como hemos visto, si el exponente es impar y la base es negativa, el resultado dará un número negativo. Pasamos ahora a ver las distintas propiedades que presentan las potencias. En particular, empezamos con las potencias que tienen la misma base. Si nos encontramos con un producto, es decir, una multiplicación de potencias con la misma base, tenemos que dejar la base y sumar los exponentes. Igualmente, o de forma contraria, si en lugar de multiplicar estamos dividiendo, dejaremos la misma base, pero en este caso restaremos los exponentes. A modo de ejemplo, si encontramos la siguiente operación, 2 elevado a 4 por 2 elevado a 2, pues en este caso lo que haremos es dejar la misma base y sumar los exponentes. Como 4 más 2 es 6, el resultado final sería 2 elevado a 6. Si ahora consideramos 3 elevado a 5 entre 3 elevado a 2, como tienen la misma base, lo que hacemos es dejar la base y al estar dividiendo restamos los exponentes. 5 menos 2 nos daría 3, por lo tanto la potencia final sería 3 elevado a 3. Una observación a tener en cuenta es que escribir a elevado a m entre a elevado a n con el símbolo de la división es lo mismo que escribir esa expresión como si fuera una fracción, es decir, la potencia a elevado a m partido de la potencia a elevado a n.
Si nos encontramos ahora con una operación de potencias que tienen el mismo exponente pero distinta base, tenemos también otras propiedades. Es decir, si consideramos la siguiente operación, que es el producto de dos potencias, donde tienen el mismo exponente pero distinta base, lo que haremos es sacar el exponente común y, en el caso que se estén multiplicando, vamos a multiplicar las bases. Si ahora lo que tenemos es una división, pues lo que haremos es lo mismo. Sacamos el exponente común y dividiremos las bases. Lo mismo que hemos visto anteriormente, a modo de observación, escribir a elevado a n entre b elevado a n es lo mismo que escribirlo en forma de fracción. Por ejemplo, si consideramos 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4, vemos que tienen distinta base pero el mismo exponente. Luego podemos poner el exponente común y al estar multiplicando, multiplicar las bases, de modo que 2 por 3 nos daría 6 y el resultado final sería 6 elevado a 4. Si en lugar de multiplicar tenemos una división, pues como vemos menos 3 elevado a 5 entre 5 elevado a 5, sacaríamos como exponente común y dividiríamos menos 3 entre 5, que en este caso no se va a poder operar más y se quedaría así. Y de otro modo, si tenemos 3 elevado a 2 partido de 4 elevado a 2, que lo hemos escrito como hemos dicho en la observación, pues lo que haremos es sacar el exponente común 2 y entre paréntesis expresar la fracción 3 partido de 4. La siguiente propiedad es cuando tenemos una potencia de una potencia. Es decir, consideramos la potencia elevado a n, que a su vez es base de un exponente m. Por lo tanto, en este caso lo que haremos es multiplicar los exponentes. A modo de ejemplo, si tenemos 2 elevado a 4 y a su vez elevado a 2, multiplicaremos los exponentes 4 y 2, dando como resultado 2 elevado a 8. Dejaremos la base y multiplicaremos los exponentes. Igual modo, si tenemos menos 4 elevado a 2 y a su vez elevado a 3, dejaremos la base menos 4, multiplicaremos los exponentes 2 y 3 y nos quedaría 6. Por último, si consideramos la fracción 2 partido de 3, que está elevado a 2 y a su vez todo elevado a 3, pues lo que haremos es multiplicar esos exponentes y dejar la base, que sería la fracción 2 partido de 3, cuyo resultado sería 2 tercios elevado a 6. Por último, veamos un resumen para recordar todo lo anterior. Una potencia no es más que el producto de un número n de veces, el cual podemos expresar como el número que se denominará la base y el número de veces que se denominará el exponente. Y se leerá a elevado a n, en este caso el número elevado al exponente. Es importante saber que toda potencia de base positiva, su resultado siempre será un número positivo. Y que toda potencia de base negativa, si el exponente es par, dará un resultado positivo y si el exponente impar, dará un resultado negativo. Respecto a las propiedades de las potencias, si tienen la misma base, dejaremos la base y sumaremos los exponentes si se están multiplicando y si se están dividiendo, dejaremos la base y restaremos los exponentes. Si tienen el mismo exponente pero distinta base, lo que haremos es sacar el exponente común y dejando la operación correspondiente, sea multiplicando si se está multiplicando o sea dividiendo si se está dividiendo. Y por último, con respecto a la potencia de una potencia, dejaremos la base y multiplicaremos los exponentes. A modo de observación, da igual escribir una división de dos potencias o expresarlo como fracción. Bien, una vez que hemos visto la parte de teoría correspondiente al vídeo, vamos a realizar unos ejercicios rutinarios para consolidar estos conocimientos. El primero que tenemos nos indica o nos dice que indiquemos el signo de las siguientes potencias sin desarrollarlas y nos dan estos tres apartados. Pues bien, recordad que para ello lo único que tenemos que mirar es la base y el exponente. Si la base es positiva, inmediatamente lo que tenemos que decir es que el resultado va a ser positivo, independientemente de cómo sea el exponente, si es par o impar. Si la base es negativa, pues tendríamos dos casos. Si el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Y si el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Y esto se debe a la regla de los signos. Si resulta que tenemos un signo negativo que aparece un número par de veces, al multiplicarlo entre ellos nos va a dar siempre positivo. Y si el resultado, en este caso, si el signo es negativo y lo multiplicamos o lo dividimos un número impar de veces, pues en este caso nos va a dar un valor o un resultado negativo. De ahí viene esa propiedad. Pues simplemente vamos a ello. 7 elevado a 9. Como ya sabemos que 7, la base, ¿vale?, va a ser positiva, ya sabemos que el resultado va a ser positivo independientemente de cómo sea el exponente. Aquí, menos 5, la base es negativa,
pero como el exponente es par, pues el resultado va a dar positivo. Efectivamente, si multiplico el signo menos 6 veces, nos va a dar un resultado positivo, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que como menos 2 tiene base negativa y el exponente es impar, pues el resultado nos va a dar un número negativo, ¿vale? Luego este sería el ejercicio 1, que es simplemente indicar el signo sin necesidad de resolver o de desarrollar las siguientes potencias. Ahora nos dice que simplifiquemos el ejercicio 2 utilizando propiedades de las potencias, que son las que hemos visto. Bien, vamos poco a poco y vamos con la primera. El apartado A nos da 7 elevado a 9 por 7 elevado a 5. Yo lo primero que tengo que ver es si esas potencias que están ahí, qué operación se está haciendo, que en este caso es una multiplicación, y luego si tienen la misma base o tienen el mismo exponente, ¿vale? En este caso tienen la misma base. Cuando dos potencias tienen la misma base y se están multiplicando, lo que nos dice es que dejemos la base y sumemos los exponentes, ¿vale? Luego en este caso 9 más 5 son 14. El resultado nos da 7 elevado a 14. Como simplemente nos dice que simplifiquemos, no tenemos que calcularlas, pero si nos indica que simplifique y calculemos, al final tendríamos que calcular cuál es el valor de esa potencia, ¿de acuerdo? Aquí, de nuevo, tenemos una división y tenemos dos potencias que tienen distinta base, pero el mismo exponente. Siempre que tenga el mismo exponente, lo podemos sacar fuera de forma común. Luego dejamos la operación y sacamos ese exponente de forma común. Y ya por último, como tenemos que dejarlo como una única potencia, simplificamos. 14 entre 7 son 2, pues el resultado 2 a la quinta, ¿vale? En el siguiente apartado lo mismo, tenemos una división, en este caso de potencias con la misma base. Ya hemos dicho que cuando tienen la misma base, dejaremos esa base y operaremos los exponentes. Como se están dividiendo, si antes para multiplicar se sumaba, al dividir restamos. Luego 6 menos 3 nos va a dar 3 y el resultado es 2 al cubo. ¿De acuerdo? Aquí, esta propiedad, ¿vale? Simplemente tenemos una potencia elevada a otra potencia. Cuando eso ocurre, lo que debemos hacer es multiplicar los exponentes. Luego aquí nos queda menos 5 y 2 por 3, ahí, ¿vale? Que va a ser 6. Luego esto nos queda menos 5 elevado a 6. Hemos visto que el resultado va a ser positivo. Luego esto, da igual escribirlo así o escribir directamente 5 elevado a 6, porque como da igual el resultado que de esta que la que de esta, siempre es mucho más cómodo dejarla con signo positivo, aunque cualquiera de ellas, es decir, ambas, nos va a servir, ¿vale? Aquí de nuevo tenemos ahora que la base es una fracción, no pasa absolutamente nada. La base es la misma, ¿vale? El exponente de esta va a ser 5, la de esta, que parece que no tiene exponente, es 1, ¿vale? Es porque aparece una vez. Misma base, se están dividiendo. Dejamos la base y restamos los exponentes, que en este caso será 5 menos 1. Por lo tanto, 5 menos 1 es 4, pues esta potencia de aquí quedaría 4 quintos elevado a 4, ¿vale? Aquí misma base, se están multiplicando, pues debemos de dejar la base y sumar los exponentes. 2 más 4, esto nos va a dar 6. Luego ya ahí habríamos acabado. Y en esta de aquí no tiene ahora mismo ni misma base ni mismo exponente, pero aparece primero una operación, ¿vale? Ya empezamos a combinar un poco algunas propiedades. En esta de aquí simplemente lo que tenemos es primero que aplicar esta propiedad. Tenemos una potencia de una potencia, pues vamos a ello. Luego aquí vamos a poner 5 elevado a 4 elevado a 2, que lo que vamos a hacer es multiplicar los exponentes. 4 por 2 nos daría 8 y aquí esta le habíamos dejado igual. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora sí tenemos distinta base y mismo exponente. Luego podemos dejar la operación que aparece ahí y sacar el exponente común. Y ya sí podemos operar esto de aquí. 5 por menos 11 nos va a dar menos 55 elevado a 8. ¿Vale? Y menos 55, que es potencia negativa, o sea, base negativa, exponente par, de nuevo el resultado va a ser positivo. Luego esto sería lo mismo que escribir 55 elevado a 8, que sería el resultado final, ¿vale? Lo podemos expresar como este, que lo hemos dejado con base positiva, o simplemente dejarlo como hemos indicado aquí, en función de lo que nos pidan. Pues bueno, hasta aquí estos ejemplitos. Dejamos aquí el vídeo, sin mucho más que explicar. Como siempre, si tenéis alguna duda, me escribís o dejáis un comentario, y si no, pues a través de las redes sociales de Instagram. Y nada, como siempre, espero que os haya sido de ayuda, que os sirva para hacer los ejercicios,
y nos vemos en el siguiente.